8:16 de la mañana. Sí, vamos a establecer contacto con Sebastián Lacunza, que es columnista desde la fundación del diario AR, también trabaja como corresponsal en varios medios extranjeros, es autor de los libros El Testigo Inglés, Luces y Sombras de Buenos Aires, Herald y Pensar el Periodismo, además coautor de WikiLeaks, de Wikimedia Leaks. Estuvo siguiendo y escribiendo sobre la campaña de Javier Milei y cómo llegó al poder, y viene a hacerle una entrevista al presidente Alberto Fernández. Sebastián, ¿cómo va? Lautaro te saluda. Hola Lautaro, ¿cómo estás? Un gusto grande. Bien, igual para mí. Bueno, antes de meternos de lleno en cuáles para vos fueron los aspectos fundamentales de la nota con el presidente, quería que nos cuentes cómo fue para vos estar cubriendo la campaña de Milei. Bueno, repasaba algunas de las últimas notas, una ya como presidente electo que titulabas Milei enciende la motosierra para aplicar recortes sin precedentes a partir de diciembre, y la otra de cómo llegó al poder también, que titulás de Recoleta a los barrios populares de Rosario, así Milei se quedó con todo. ¿Cómo fuiste viviendo todo este proceso en la campaña y una vez que ya llegó al poder? Bueno, ambas notas que citás fueron publicadas originalmente en el diario Es de España. Es un diario de centroizquierda de Madrid, y te voy a contar un dato que le pasó a varios corresponsales, periodistas que estén para el exterior, en la cobertura de Milei. Al principio, las primeras menciones a Javier Milei, a las ideas que él llevaba, por ejemplo, venta de órganos, venta de niños, etcétera, sí. a veces eran editadas en los países a los cuales estaba destinada esa nota, y eran sacados esas menciones y algunas otras estrambóticas, porque pensaban que era un error, pensaban que no podía ocurrir tal cosa, porque por supuesto que en España existe la ultraderecha de Vox y el movimiento de la alt-right o de esta nueva derecha, ultraderecha, transita muchos países del mundo, pero Milei encierra particularidades que no están en otros países. En esta, digamos, con estas singularidades, digamos. Así que para que tengas una idea, después, obviamente, el interés sobre Milei a partir de las PASO, básicamente, cuando se pone en la agenda, es inusitado. O sea, todo lo que se proponga sobre Milei causa interés porque, bueno, ya sabes bien que generó imitadores, polémicas internas políticas en los países, en países muy distantes de Argentina. Así que, bueno, eso como dato de cómo entró Milei al exterior. En mi caso, me planteó el desafío de ser un periodista que tiene diferencias muy profundas no sé, éticas, ideológicas, de pensamiento general, con Milei, cómo hablar de él, cómo informar sobre él sin sobregirarme, sin ponerme en una posición así opositora por la oposición misma, sin utilizar una doble vara. Se van a venir cuestiones duras en su gobierno, decisiones drásticas, injustas y probablemente crueles. Ahora, no inflamar la información al respecto, si eso lleva al riesgo de utilizar una vara distinta a la que utilicé con Alberto Fernández o con otros presidentes. Sebastián, me llama mucho la atención esto que contás de que le corregían cuestiones, en realidad le eliminaban cuestiones pensando que eran correcciones vinculadas a propuestas más disparatadas del presidente electo cuando estaba en campaña. Eso que te contaban colegas, quería saber si te pasó a vos puntualmente. No, me pasó. Me pasó. Yo escribo en inglés, sí. Y entonces, bueno, digamos, soy corresponsal de un medio estadounidense, sí. Que es mi principal trabajo. Y me pasó tanto allí como en medios de habla castellana. Estoy hablando de marzo, abril, mayo, ¿no? Cuando uno incluía, por ejemplo, el candidato de extrema derecha que tiene propuestas como la venta de órganos y de niños, y que admite en alguna instancia la venta de niños. Bueno,
que admite en alguna instancia la venta de niños, decían, no, esto debe ser un error de expresión, ¿no? Esto no puede ocurrir. Y después reclamabas que no era un error y se volvía a agregar, ¿o era casi imposible de que te entiendan de que eso es real? No, era, digamos, cuando tenés un diálogo muy bueno con los editores, y es mi caso en ambos medios, de ambas lenguas, sí, obvio, se habla y bueno, la próxima dale, pongámoslo, se habla, no causa agrado Milei, incluso en medios de centro derecha, claro, o conservadores moderados, ¿no? Bueno, yo no soy corresponsal de algún medio ultra, que hay unos cuantos, ¿no? O de una derecha odiosa, que hay por supuesto unos cuantos, y allí maquillan a Milei, es obvio, ¿no? Tanto en lo que se escribe desde acá como en lo que editan allá. Hablabas recién que no te querés sobregirar, todavía no empezó a gobernar Javier Milei, pero ya se entrevé, por ejemplo, que va a eliminar de inmediato la obra pública. ¿Cómo estás analizando estas cuestiones? También escribiste sobre las declaraciones del gobernador electo Puyaro, que dijo que iba a votar a Milei, pero que ahora está reclamando justamente que no suceda lo que prometió alguien que él votó. Sí, efectivamente, Milei fija el objetivo de reducir 5 puntos del Producto Bruto Interno el gasto. Con cualquier persona que consultes con experiencia en la materia, tanto en el gobierno de Macri como en el gobierno de Alberto Fernández, 5 puntos de recorte del gasto involucra prácticamente todas las partidas. Ya no es solamente, no alcanza solamente con frenar la obra pública. O sea, si la obra pública se para en seco, no representa esos 5 puntos de gasto, y va a tener que entrar en partidas sociales o en partidas salariales sensibles o jubilaciones. Si eso efectivamente va a ser llevado a cabo, estamos hablando de algo que Argentina no vivió recientemente, ¿no? Y que probablemente rara vez vivió. Obviamente que todo esto se matiza, digamos, se encuentra, bueno, habría que dar algunas explicaciones en casos de procesos hiperinflacionarios, en la crisis del 2001 y 2002, porque algunas reducciones se dieron por corrección de tipo de cambio o por, bueno, desplome absoluto de la economía, ¿no? Bueno, bueno, etcétera. Así que si eso ocurre, sería un escenario difícil, inédito. Sí creo, y quiero ver si va a ocurrir, ¿no? Porque ya vemos que Milei está adoptando posturas más macristas, digamos, más parecidas a las de Macri 2016, así que hay que ver qué lleva a cabo. Da la sensación que va a contar con una narrativa bastante parecida a la que benefició a Macri, es decir, el entramado mediático, Clarín y La Nación, la forma en que, eso es algo también muy particular de Argentina, ¿no? No es tan habitual que los medios mainstream, los medios principales, con más poder, con más ramificaciones, con más audiencia, avalen y hagan oposición de la oposición a Milei, en este caso, de un político con estas características ultras, extremistas, de derecha. No es tan habitual. De hecho, Bolsonaro tuvo problemas con los medios conservadores, liberales, tradicionales de Brasil. Acá me da la sensación de que van a seguir de largo, ambos conglomerados, porque la posición partidista que adoptaron hace ya muchos años no parece frenar en esta oportunidad. Entonces me parece que va a haber un apoyo mediático firme, probablemente vía la mano de Macri se incurra también en operaciones judiciales al estilo Macri. Esto es una intuición a partir de datos de cuáles son los objetivos que entiendo tiene Macri en su alianza con Milei. Sebastián, ¿vos por qué hablas del 5% del Producto Bruto Interno cuando yo lo he escuchado hablar del 13, del 15 de recorte? ¿Vos lo hablas como algo de inmediato estos 5 o como 5 en general? Mira, hace 4 meses había dicho 15, ¿no? 15 puntos.
el total del gasto público argentino, habría que sacar la cuenta, pero está cerca de 20. Entonces, directamente, bueno, no somos más país, ¿no? Claro. Si corta el 15, no somos más país. Ahora, en el nuevo Milei, que explica y retrocede y fija metas, etcétera, introduce en los 15, en los que él define como 15, al rescate de las LELIQs, que es otra historia totalmente distinta y que es otro capítulo y que es un problema, y según quien hable dicen que ese problema se soluciona así o asá, o se soluciona simplemente con un plan de estabilización, si querés, más tradicional, y eso se desinfla solo. Digamos, aparentemente Milei está optando por la vía de tomar deuda en dólares dura, estrategia Caputo, digamos, para levantar las LELIQs en pesos. Bueno, ya sabrás el debate público, que muchos consideran que eso es una forma de fraude al Estado, otros dicen el problema de las LELIQs no es tan sencillo de desinflar. Bueno, es complejo, pero la respuesta a tu pregunta es que esos 10 puntos de diferencia son las LELIQs, y es otra historia totalmente distinta, y no quiere decir que para esos 10 puntos vaya a recortar jubilaciones. Sebastián, ¿y qué tenés para contarnos de lo que estuviste escribiendo sobre las privatizaciones que propone Milei, al igual que lo hizo Menem en los 90? Bueno, YPF es un capítulo aparte, hay muchísimas miradas del mercado financiero que no lo conciben como una medida para el interés nacional y de YPF incluso. Así que hay que ver cómo se va a desarrollar eso. En el área de energía, digamos, de múltiples políticas que Milei no ha elaborado, y que se ve que ahora está improvisando y está tomando decisiones estructurales de su gobierno sobre política monetaria, digamos, y quizás la más importante, porque él fijó su discurso en torno al Banco Central, y cambia de un día para otro, ¿no? En el caso de energía, por el contrario, viene con un programa pro mercado, digamos, a favor del negocio, más clásico, liberal y elaborado. Hay ahí un corpus para prestar atención. Entonces quiero ver qué va a pasar con YPF. O sea, quiero ver. Y antes, hay que sí, claro. Sí, a mí lo que me hace ruido es por qué lo quiere poner en valor como él dice, si una vez que está en valor, ¿por qué no te quedas con la empresa si llegas a tener los resultados que querés? Pero es que ya tiene YPF resultados muy positivos y perspectivas muy positivas. Pero sí, lo que vos decís, lo mismo vale para ahora con la nueva versión de la dolarización, digamos. Si el peso si de acá a 4 años el peso se fortaleció, las reservas están edificadas, etcétera, etcétera, para que dolarizar, bueno, eso es lo mismo. Ahora, sobre privatizaciones, bueno, no es el escenario de Menem, porque ahí había una serie de cosas, pero el tema va a ser la mayoría legislativa que se requiere en algunos casos, y en otros tiene algún bypass. Hay que ver medios públicos. En el caso de medios públicos, aparentemente la información que tengo es que es una decisión con la que quiere ir adelante porque es menos complicado que privatizar YPF en cuanto a las mayorías legislativas que requiere, y a su vez tiene mucho peso simbólico, da lugar a mucho debate y se puede afirmar, y ya lo estamos viendo ahora ya, ¿no? Con los ejemplos de Guadalupe Vázquez, digamos, genera mucho ruido, enardece, provoca, y bueno, yo digo, vos me preguntabas antes, el ajuste, los 5 puntos, etcétera. Me parece que este año, que va a ser, en el mejor de los casos, muy malo hasta junio, de acuerdo a los planes de evaluatorios de Milei, va a necesitar mucha alternativa, que puede venir por el lado de Villarruel, o puede venir por medidas más macristas de este tipo, de identificar un blanco y poner al sistema mediático a debatir sobre ese blanco, hacer propaganda incluso a partir de las pantallas que le responden, y es así ir pasando el tiempo. Una cuestión central, y ya concluyo la respuesta,
A Macri no le funcionó esto, le funcionó un tiempo y después le dejó de funcionar porque llegado el caso, cuando su programa económico se resquebrajó y resquebrajó la vida de los hogares, la mesa de los hogares, bueno, ya nadie se acordaba demasiado de los arrepentidos, de todo lo que avanzó el macrismo, más allá de si las causas tenían sustento o no, en ese plano, ¿no? El judicial, el de inteligencia, el mediático, las amenazas en pantalla de animales sueltos, etcétera, etcétera, ¿no? Sebastián, antes de finalizar quería preguntarte, bueno, ¿cómo encontraste al presidente? ¿Lo entrevistaste? ¿Tuviste textuales importantes? También dijo que hacía falta que dentro de tu espacio no te dispararan todas las mañanas, también lo que va a confrontar. ¿Con qué te quedaste en la entrevista que le hiciste al presidente saliente? Mira, con que es una persona que a la hora de analizar el Estado tiene una estructura atendible y no es tan habitual en los políticos, digamos, una mirada sobre el Estado y sobre los problemas de Argentina, que yo considero es sensata, no perfecta, ni muchísimo menos, debatible me parece que sería lo adecuado. Borremos sensata si alguien edita. Pero que tiene un estilo de conducción y una personalidad que hace imposible o hace improbable llevar esas medidas a cabo. Dicho esto, él tiene una narrativa en la que está muy seguro y desde mi punto de vista tiene elementos de sobra en cuanto a las dificultades que le planteó el cristinismo, Cristina Kirchner, Máximo Kirchner, esta es mi opinión, falta de responsabilidad histórica al haber encarado este gobierno y haberse colocado en la vereda opositora de la manera aparte, no era un debate interno, sino era un bombardeo permanente, matutino, vía emisarios, de baja calidad, de erosión personal. Entonces allí Alberto Fernández se afirma, digamos, cuando llega a la instancia del presunto espía Sancheta con la mano, vía la mano de alguien del entorno de Máximo Kirchner, ahí directamente pasa al ataque. Luego, en su definición sobre lo que ya dijo 1000 veces sobre la secuencia de pandemia, sequía, guerra, deuda de Macri, también allí se afirma, digamos, cuando no se afirma, cuando no acierta una explicación convincente para mí, y te diría lógica para mí, es a la hora de explicar por qué no tomó las riendas, o no intentó por lo menos, construir un gobierno que reparara y que acelerara y que no se limitara a explicar por qué no se tomaron determinadas medidas. Yo sé que hay una exigencia si querés, desde la izquierda peronista o desde el kirchnerismo, es ¿por qué no tomaste medidas? No, entiendo se refieren a medidas drásticas, redistributivas, claro, confrontativas, tipo romper con el FMI de entrada, bueno, ese tipo de cosas que Cristina pide, pero no explica cómo, se queja tarde, etcétera, etcétera. Pero supongamos que ahí hay una crítica, ¿no? No fuimos peronistas de izquierda. No, ayer escuchaba a alguien que decía, de ese palo, decía, si tenés que ir para Mendoza y rumbeás para Mar del Plata, el resultado va a ser malo, ¿no? Bueno, yo con eso no estoy de acuerdo, y me parece que al cristinismo le falta autoridad porque tampoco actuó de manera para ir para Mendoza, por decir algo. Pero sí digo, desde la lógica de Alberto Fernández, ¿por qué no tomó las medidas necesarias para ir para el rumbo que él quería ir y para delimitar su gobierno, recortar su gobierno, separar a los funcionarios a tiempo y no 2 años después, por la ventana, después de que pierde ministros en el medio de la pelea y después morir con la suya, digamos? Si salía mal, que podía salir mal, porque evidentemente gobernar sin el apoyo de, muy entre comillas, la dueña de buena parte de los votos y quien lo nominó a él
presidente no es sencillo, requiere una esgrima y una valentía política muy grande. Yo eso lo entiendo perfectamente, pero al menos intentarlo. Hoy todo ese sector, el ex Frente de Todos, incluido Massa, por supuesto, a la autocrítica mi autocrítica es haber confiado en el otro, ¿no? Bueno, ahora, todo ese sector tiene una respuesta histórica pendiente que hace que Javier Milei haya sido electo presidente de la Argentina, en parte, no en todo, en parte por el déficit del Frente de Todos. Sebastián, muchísimas gracias por el contacto. Un abrazo. Abrazo grande. Pasó Sebastián Lacunza por Rock and Roll. Estamos hasta las 9, ya viene Javi Lucy.